Bueno, pues otro de los temas de las últimas horas, ya que hablamos de Medvedev, hablabais también de otros portavoces, ¿no? Pues que ha hablado precisamente sobre otro de los protagonistas de los que acabamos de comentar, sobre Donald Trump, la relación que hubo con Donald Trump. Dijo que a pesar de que su administración introdujo más restricciones, sí que había cierto diálogo. Os quiero preguntar precisamente esto, pendientes precisamente de Europa, de un Víctor Orbán cada vez más atacado, más aislado por parte del Parlamento Europeo, que hoy ha vuelto a criticarle. Bueno, pues Trump parece ser la solución, ¿no?, a este conflicto en Ucrania, al menos Orbán es lo que piensa, y sí que parece que Rusia estaría algo más cercano, ¿no? Habría más opciones de diálogo. Por esto te quiero preguntar, Jesús, si podría ser un game changer en este conflicto, si Trump puede ser un poco la esperanza para que termine el conflicto, pues, para finales de este año o el año que viene. Sí, a mí definitivamente en el tema de Ucrania me parece que Víctor Orbán ha sido un mejor intermediador que cualquiera de los otros agentes europeos, porque tiene la capacidad para hablar con todas las partes enfrentadas directamente. Vimos que hizo algo muy interesante ahora que tiene la presidencia rotativa del Consejo, que es hablar con una parte Zelensky, hablar con la otra parte Putin, después hablar con Xi Jinping, a quienes desde Europa y desde Estados Unidos se han dedicado a acusar de ser el que sostiene buena parte de la fortaleza rusa en este momento en el plano económico, y también el culpable pues de su inutilidad y de su imbecilidad, es decir, de que las sanciones no funcionen a pesar de que se cuentan en miles, porque además China pues ha estado siguiendo sus propios intereses, es decir, recibir hidrocarburos con descuentos de diversa índole, en diversas cantidades, en un momento en el que China está justamente apuntalando su propio proceso industrial. Me parece que es hasta ridículo decir desde Europa o desde Estados Unidos, nosotros sí podemos sancionar a Irán, podemos meternos aquí, podemos meternos allá, podemos repartirnos el mundo, podemos meter armas por acá, meter armas por allá, y que de pronto le vas y le reclamas a otro actor internacional que tiene bastante fuerza y capacidad material de estar siguiendo con su propio interés nacional una política de coherencia, y que le acuses de que tus sanciones y tu injerencia en un conflicto está resultando pues en algo inútil porque el otro está también apuntalando su propia agenda, me parece chistoso. Y en ese sentido, Orbán pues va y habla con los actores claves, estratégicos, y me parece muy interesante que al final remata con Donald Trump en Mar-a-Lago, es decir, va a Washington a cumplir un formalismo con la OTAN, pero de ahí, en esta celebración del 75 aniversario de fundación de la OTAN, pero de ahí se va a Mar-a-Lago y pone o sienta bases con Donald Trump, con quien coincide en que el tema de Ucrania a quien menos le conviene pues es a Europa. Y en ese sentido me parece que si las cosas salen pues de acuerdo a lo que las tendencias, por ejemplo el sitio 538, The Economist y algunos otros, ABC News, también han publicado ya este 16 de julio, y me parece que a lo largo de esta semana estaremos viendo, Sergio, cómo Donald Trump empieza a despegar en las preferencias electorales. Hay un sitio que se llama 270 para ganar, 270 to win, que puede uno consultar cómo esta preferencia electoral se puede medir en el colegio electoral, en donde se habla de que el Partido Demócrata en este momento, con Biden como candidato, estaría rozando de ahí de los 226 votos en el colegio electoral. Recordemos que se requieren 270, y Donald Trump ya estaría por ahí de los 251, 252, si en este momento las cosas se mantienen constantes. Pero al parecer, el impacto de lo que vimos el 13 de julio del atentado contra Trump y el hecho de que se siga trabajando la idea de que hay un complot para desaparecer a Donald Trump y que los republicanos lo sigan trabajando, me parece que va a hacer que Donald Trump llegue tranquilo a la presidencia. Y por el otro lado, pues los demócratas están viviendo un verdadero terror con un Biden que pareciera que al haber sido senador de Estados Unidos desde que tenía 29 años de edad, ahora tiene 81, y que solo dejó el Senado para irse a un cargo más alto, que es el de vicepresidente de Estados Unidos, 8 años, y que de ahí saltó a la presidencia con 4 años de periodo de descanso. Llega a la presidencia, uno pensaría, este hombre es un estadista, este hombre es un visionario,
este hombre pone la colectividad por encima del interés personal, pero vemos que ni siquiera sus lapsus brutus, su propia salud, su propia edad, lo hacen reflexionar y parece que está primero él antes que el proyecto. Y a pesar de que senadores, congresistas, incluso patrocinadores están tratando de medir las fuerzas con Biden para persuadirle de que se baje y le deje la carrera a alguien que por lo menos le pueda generar alguna molestia en los debates a Donald Trump, me parece que Biden se mantiene y por el contrario, se habla de que están tratando de apresurar desde la Convención Nacional Demócrata la nominación para que entonces se cierren filas en torno a su candidatura, pero incluso personajes como George Clooney, que tienen su haber, no solamente las películas, sino haber organizado el evento en donde se recaudó la mayor cantidad de fondos para la campaña de Biden, ha dicho, Biden ya no es ni la sombra de lo que era, tiene que bajarse de la carrera, y en ese tenor lo cito a él porque es muy representativo de lo que importantes donantes a las campañas demócratas llevan a cabo. Entonces, si esto nuevamente lo traemos a colación, si Donald Trump realmente junto con J.D. Vance hacen lo que han venido prometiendo de dejar que el peso económico caiga de la OTAN en Europa, vamos a ver cuánto aguanta Ucrania, porque mismos funcionarios europeos como el mismo Josep Borrell ha reconocido públicamente que no es Ucrania la que está peleando sola frente a Rusia, está peleando toda la OTAN, todo el occidente colectivo, y a pesar de esto, pues ha habido muchos desajustes económicos, muchos desajustes financieros, y vemos que prácticamente no logran recuperar ese 20% que perdieron y que me parece que no lo van a recuperar ya en adelante, como no ha recuperado Crimea y como no la van a recuperar. Y en ese sentido, llega Trump, cambia la ecuación, va deshaciendo, va desarticulando los pasos que avanzaron los demócratas, porque quiero recordar que en esta entrevista que le da, por ejemplo, a Bloomberg, Sergio, con respecto a Taiwán, lo que dice es que tenemos a mucha gente torpe, refiriéndose a los demócratas de Joe Biden, que ha gobernado o ha mal gobernado este país. Claro, es campaña, pero finalmente vemos una intencionalidad manifiesta de desarticular ese constructo que han venido haciendo los demócratas, que también tiene bastantes fallas en la ecuación. Por esta razón, Orbán me parece que es más visionario en ese sentido, y al ir con los principales tomadores de decisiones, ya no va con Biden, va con Donald Trump y dice, bueno, pues con Donald Trump parece que hay una salida a relajar ese tema en Ucrania. Pues por esto te quiero preguntar a ti también. Estas críticas tan feroces que estamos viendo por parte de Europa a Víctor Orbán, que bueno, que intenta mediar y que además Peter Szijarto decía en las últimas horas que va a seguir haciéndolo, que va a seguir con su misión de paz. ¿Qué está pasando en Europa? Y también el propio Borrell, ¿no?, que decía que toda Europa está metida en el ajo. Ayer decía que por primera vez hay cierta división en torno a la visión de Ucrania, ¿no? Quizás ese es el miedo que hay, ¿no?, que Orbán también pues haga un poco replantear las posiciones. Desde mi punto de vista, entiendo que Víctor Orbán ha visto que hay un cambio de ciclo, que será inminente, que precisamente Trump, todo apunta a que va a ser el presidente de Estados Unidos, que Estados Unidos va a tener una nueva agenda con Trump, entonces hay que ponerse en onda con esa agenda. Y que precisamente el establishment, la dirigencia de la Unión Europea es abiertamente pro-Biden, que le ponen ojitos de cordero y le ponen la alfombrita roja y le dicen, ay Biden, qué bonito eres, qué bueno eres, qué lindo eres, uy no como ese malvado Trump y tal. Entonces Orbán dice, es que esto no se sostiene, es que en unos meses va a llegar Trump a la Casa Blanca, es que esto va a cambiar, y aquí el que primero esté en la fila va a ser el que primero se lleve el beneficio de negociar al fin y al cabo, con el gran jefe para Europa, que es Estados Unidos. Y va a decir, bueno, nosotros podremos tender una proposición y una posición predominante porque no seremos los arribistas que llegan el día después de las elecciones, sino que nosotros hacemos esta apuesta durante estos 6 meses de presidencia temporal de Hungría y decir, oye, antes de que suceda vamos a estar nosotros ahí, vemos que hay un cambio de ciclo, vamos a estar con ello y vamos a centrarnos en dejémonos de guerra y centrémonos en la economía y en la sociedad, centrémonos en nuestros países, no en las aventuras belicistas de Bruselas o del Pentágono, sino centrémonos en nuestros países. En ese sentido, tanto Budapest como
Trump ven que están en la misma onda de, oigan, hay que centrarse en gastar en nosotros mismos, en nuestro desarrollo, en el que va a ser al fin y al cabo con el paso del tiempo, y no en, sí, somos la OTAN, somos la mejor alianza del mundo mundial, como nosotros en la historia no ha habido a nadie, hemos unido más países, somos 32 países, como si un país fuera una unidad de medida estándar, y no es así, porque tienes a Montenegro, y Montenegro es lo mismo que Estados Unidos, por ejemplo, y dices, pues si son 32 países, suman ahí a la lista, pero exactamente no son lo mismo, no son una unidad de medida. Pero bueno, más allá de eso también, Orbán y Erdogan, que Hungría está en la OTAN y en la Unión Europea, Turquía está en la OTAN, ven que también hay un cambio de ciclo, que hay que moverse hacia donde sopla el tiempo. Incluso leí una noticia ayer de que Azerbaiyán también le sugirió a Rusia de, oye, pues estaría bien que apoyaras mi candidatura a los BRICS, lo cual también suena todo como muy loco, pero muy probable, porque al final lo que ven es qué importa más, los chanchullos políticos y las declaraciones políticas o los resultados económicos. Y al final lo que dicen es, vamos donde se hacen los negocios, vamos donde se mueve el futuro, básicamente, y así sucede. Bueno, y en el caso de Hungría lo que ven es, esto va a cambiar, va a haber un cambio de ciclo y hay que estar en ese cambio, y hay que estar antes, no el día después de las elecciones, sino hay que estar antes. Ahí es la apuesta por Orbán de todo esto, la apuesta también a nivel de Parlamento Europeo, con el grupo de Patriotas por Europa, y decir, oigan, podemos hacer un cambio de ciclo, podemos cambiar esto. Entonces, es desde luego un movimiento muy interesante, y que demuestra que un país pequeño, como es Hungría, puede tener un grandísimo peso en la política europea. Y mientras tanto, otros países que son a priori grandes, como España, pues tienen un peso cero en política, más allá de Sánchez haciéndose hilos en Twitter, llenándose de fotos como si fuera una especie de quinceañero que ha descubierto el copia-pega, y nada más que eso.